Finales del siglo XVIII. La viruela es una tremenda plaga que azota Europa y América. Causada por el virus variola virus, es la enfermedad más grave, más contagiosa y con mayor riesgo de muerte del momento, sobre todo en bebés. Los afortunados que sobrevivían quedaban marcados para siempre, literalmente con unas cicatrices en la piel. Si tenías la mala suerte de infectarte de viruela, te esperaban unos días de fiebre, vómitos, llagas y erupciones en la piel, que poco a poco se iban convirtiendo en pústulas llenas de pus que al secarse cicatrizaban en costras que al caer te quedaban marcadas para siempre. Nada agradable de vivir, ¿para qué nos vamos a engañar? Por suerte para la humanidad, en mayo de 1749 nace el octavo hijo de un reverendo, el reverendo Stephen Jenner, hijo al que llamó Edward en honor a uno de sus hijos que había fallecido justo 2 semanas antes del nacimiento de este octavo bebé. Edward Jenner tuvo la suerte de nacer en una familia con suficientes ingresos como para acceder a la cultura, pero también la mala suerte de quedarse huérfano con tan solo 5 años. Cuenta la historia en los libros que mientras Edward Jenner estaba en una granja, escuchó el comentario de una ganadera que venía a decir algo así como: yo nunca voy a morir de viruela porque yo ya estoy vacunada. Algo así, pero en inglés, porque esto pasaba en Inglaterra. La muchacha se dedicaba a ordeñar vacas y con esta información Edward Jenner se puso a investigar, dándose cuenta de que la mayoría de ganaderos que trabajaban ordeñando vacas eran inmunes a la viruela. Después de mucha investigación y bastante método científico, Edward Jenner pudo ver que los ganaderos que se dedicaban a ordeñar las vacas se contagiaban de viruela boba, una especie de viruela pero más light. Y dedujo que superar esta viruela boba, que daba unos síntomas bastante leves, te hacía de alguna manera inmune a la viruela chunga, la de los humanos. Así que ni corto ni perezoso, en 1796 sacó la pus de la pústula de una persona infectada con viruela boba y se la insertó mediante un corte en el brazo a un niño huérfano. Este niño huérfano no había tenido contacto con ningún tipo de viruela, ni la chunga ni la descafeinada. Y aunque al principio a los médicos de la época pues no les hacía mucha gracia lo de meter cosas de animales en personas, a base de ir comprobando unos resultados positivos y de que la gente tras esta práctica sobrevivía a la viruela, se fue aceptando cada vez más la práctica y en 1806 se formalizó esta práctica cuando Napoleón, que tonto del todo no era, vacunó a toda su tripulación siguiendo el método de Edward Jenner. Desde ese momento, Edward Jenner pasa a la historia como el padre de la inmunología, el inventor de las vacunas, la persona cuyo trabajo más vidas ha salvado en la historia. Y bueno, sí, más o menos. Ahora, vámonos un poquito más atrás. Vámonos aproximadamente 100 años antes de que Edward Jenner tuviera la famosa idea de inocular al niño huérfano. 1689. Nace en Inglaterra también Lady Marie Pierremont, la hija del primer duque de Kingston upon Hill, bueno, un duque de Inglaterra. La nena resulta que le sale un poco progre, sobre todo con lo que tiene que ver con las mujeres y su papel en la sociedad de la época. Se dedica a aprender idiomas, a escribir poesía, a pelearse con el obispo de la época para decirle que eso de que las mujeres no tengan acceso a la cultura pues que está un poco feo. En fin, aprovecha el tiempo. Y con 23 años la tremenda reina le dice a su padre que eso de casarse con un tío al que no conoce para arreglar no sé qué convenios de tierras, que no le mola un pelo y se va a la fuga. Se fuga y se casa con Edward Worley Montagu, adoptando sus apellidos y llamándose de ahora en adelante Lady Marie Worley Montagu. Y resulta que en 1716 al marido lo mandan a Constantinopla como embajador del Imperio Otomano y ella, pues vaya que se va también. Y de alguna manera pues aprovecha la oportunidad para sumergirse en la cultura del Imperio Otomano y aprender pues cultura y cosas de allí de Turquía. Y una cosa que le llama bastante la atención de allí de Estambul es que parece ser que la viruela la tienen bastante a raya. Esa enfermedad que allá en Inglaterra le había quitado a su hermano parecía no ser tan grave en Estambul. Entonces la mujer se pone a hablar con gente de allí y le explican que es que ya llevan bastante tiempo haciendo lo que ellos llaman injertos. Básicamente cogían la pus de alguna pústula de una persona infectada y la injertaban de alguna manera, es decir, la inoculaban en una persona sana a la que quisieran proteger. Estos inoculados pasaban unos días con unos síntomas pues bastante leves y después a vivir. Así que, obviamente, viendo la efectividad del método, pues Marie Montagu quiso darse prisa para inocular a su hijo y dejó unos escritos en las cartas que mandó a Gran Bretaña. Decía algo así como:
El niño fue injertado el martes pasado y ahora mismo se encuentra jugando y ansioso por la cena. Una cachonda esta señora. Viendo la eficacia del método y lo bien que estaba su hijo, escribió una carta a Inglaterra diciendo que este conocimiento había que compartirlo. Decía algo así como: soy lo bastante patriota como para tomarme la molestia de llevar este método a Inglaterra y tratar de imponerlo. Ole tu coño. Dicho y hecho, volvió a Inglaterra y básicamente se dedicó a convencer a gente importante de que usaran este método con sus hijos. Ya en Inglaterra, Mary Montagu tuvo otra hija y en 1721 le pidió a un médico inglés que por favor inoculase a su niña. Y el médico le dijo que no se acababa de fiar del todo, que él no quería quedar mal y que entonces él accedía a hacerlo, pero con la condición de que hubiera muchos más testigos médicos que supervisasen que él solo estaba haciendo lo que ella le decía, que él no se estaba inventando nada. Claro, obviamente esto fue un gran público. También en 1721 se llevó a cabo este método con unos presos que estaban esperando a ser ejecutados. Básicamente les dijeron a los presos que si sobrevivían a este método tan raro, quedarían libres. Y claro, los presos, quiero decir, no han visto más suerte en su vida. Obviamente quedaron libres porque pues sobrevivieron y pudieron contarlo. Así que viendo la eficacia de este método, para 1777, con Mary Montagu ya habiendo fallecido, ya se había inoculado toda la corte francesa, también toda la familia real de Nápoles, la princesa de Gales y un montón de gente de la alta sociedad europea. Y obviamente pues también todos los ricos de Nueva Inglaterra. Pero no me preguntes por qué el método no acabó de cuajar del todo. Aunque es verdad que salvó muchísimas vidas, a la iglesia pues no le hacía mucha gracia que se implementase ese método que, no nos olvidemos, venía de Estambul. Lo tacharon como una herejía musulmana. Y fue la propia iglesia quien pidió a todos los médicos del momento que abandonasen ese método y volvieran a aquellos métodos tradicionales europeos, sin mujeres progres de por medio. Obviamente esto fue una pésima idea. La vacuna empezó a desaparecer como método en la población rural y esa bajada que habíamos visto en la viruela empezó a repuntar. Volvieron a morir muchísimas personas y nos vemos de nuevo en un cuadro de plaga de viruela. Por cierto, Mary Montagu muere en 1762 de un cáncer de pecho. Y visto todo esto, llegamos al principio del vídeo. Fue pasados más de 30 años de la muerte de Lady Mary Wortley Montagu que Edward Jenner inocula a aquel niño huérfano con las pústulas de la viruela de la vaca. De hecho, hay registros de que Edward Jenner antes, en 1778 por ejemplo, inocula a niños siguiendo el método de Lady Mary Montagu. Después de lo de las vacas, Edward Jenner crece en reputación, empieza a ganar un montón de premios y Mary Montagu cae en el olvido. A ver, esta historia está tremendamente resumida. Podría hablar de muchísimas cosas que pasaron después. Podría hablar de la contribución de España a la erradicación de la viruela con la expedición filantrópica del Dr. Balmis, por ejemplo. De cómo la viruela poco a poco va perdiendo fuerza y finalmente en 1980 la OMS la declara como una enfermedad erradicada en todo el mundo. Y obviamente de la importancia de que todo el mundo esté vacunado para que no haya rebrotes de enfermedades que parecen controladas. Pero más que explayarme en todo eso, casi prefiero quedarme como con la perspectiva histórica. Si os ha dado la sensación de que en este vídeo intento desprestigiar a Edward Jenner, no es eso, en ningún caso, ni muchísimo menos. Edward Jenner tuvo un papel clave en la historia de la inmunología. Pero obviamente no podemos olvidar que hubo personas antes que él con un papel también súper relevante en la historia. Y no me refiero solo a Mary Montagu, porque aunque fuera mujer, pues al fin y al cabo era aristócrata y vivir en una clase social alta le permitió vivir con unos privilegios que no todo el mundo tenía. Me refiero a todo el Imperio Otomano, que ya venía vacunando a gente desde hacía muchísimos años, desde antes de que llegase nadie desde Europa y se llevase el método para allá. Es que pese a todo esto, cuando coges cualquier libro de biología o de inmuno, en el momento en que hablan de las vacunas, se empieza a contar la historia desde Jenner, dejando atrás todo lo que ya se sabía de medicina en ese momento. Precisamente conocimientos de medicina que venían de otras culturas y que fueron desprestigiados cuando los trajo una mujer. Y ya está.